¿Sabéis cuál es el material del mundo que más usamos los humanos para vivir en él? El agua. Y después del agua, el hormigón. Este es un proyecto emblemático nuestro que sirve de portada a una charla en la que vamos a hablar de madera. ¿Por qué? Porque no hay nada de madera. No pudimos meter madera. El cliente, en este caso, eran ferrocarriles. Aquí estábamos haciendo el intercambiador entre metro y tren en una estación de Bilbao, en Casco Viejo, y no hubo manera de poder meter madera. Con todos los prejuicios que conlleva, nosotros nos metíamos en una obra ya introducida y fue muy complejo y nadie lo aceptó. Al final utilizamos acero inoxidable para diseñar los báculos de iluminación, fabricamos unas luminarias específicas, sistemas de control, etcétera, pero ni una brizna de madera. No sé en qué momento hemos perdido la confianza o hemos adquirido esa desconfianza en la madera. Me llamo José Luis Revuelta, soy el CEO de Revuelta Estudio, es un despacho dedicado fundamentalmente al interiorismo. Lo más fuerte que nosotros hacemos, aparte de esto, es todo lo relacionado con proyectos de iluminación. Somos expertos en esto, tanto en interiorismo como en urbanismo. Desarrollamos proyectos de cierta complejidad, atendemos mucho a esto. Nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con la iluminación y ya os digo que lo aplicamos tanto en interiores como en soluciones urbanas, alumbrado público, iluminación arquitectónica, etcétera. Además, desde hace 3 años hemos dado un giro a toda la forma de trabajo que tenemos en el despacho, lo hemos digitalizado absolutamente todo y partimos siempre desde el boceto mediante modelados realizados en 3 dimensiones. Esto nos ha abierto la puerta a poder ofrecer a nuestros clientes una experiencia inmersiva de primera magnitud que hace que ellos paseen previamente por el proyecto y lo puedan validar una vez que han estado literalmente dentro, hasta el punto de que intentan abrir las manillas o abrir los grifos, etcétera. Siempre que podemos utilizamos iluminación natural. Esta fue una intervención en ese sentido pues de primer orden, porque aquí lo que hicimos fue meter iluminación natural a un fondo, a un patio interior, vamos a decirlo así, y siempre que tenemos oportunidad o metemos luz natural o reproducimos luz natural en aquellos sitios a los que no llega. Y cuando necesitamos desarrollar una luminaria, pues la desarrollamos. Tenemos nuestros partners, alguno está por aquí, con Carmelo, con quien trabajamos prácticamente la totalidad de todos estos trabajos, pues desarrollamos cosas relativamente sencillas. En este caso se trataba de imitar una entrada natural de luz con una luminaria que luego se convirtió en una luminaria de catálogo y que hemos utilizado en interiores, y cuando tenemos que hacer cosas más complejas pues también las hacemos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la ballena que hicimos para el Ayuntamiento de Bilbao en las Navidades del 2018. 12 metros por 6 de ballena, una ballena de Bilbao. Y cuando nos toca desarrollar cosas, cuando tenemos que plantearnos qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, o cuando tenemos algún tipo de encargo, nuestra preferencia siempre es la madera. Tengo que decir que nuestra relación con Baskegur también nos ha cambiado y nos ha ido puliendo un poco y nos ha ido afinando un poco en nuestras preferencias, porque ha sido el contacto con las distintas industrias que son muy potentes en el País Vasco, que trabajan la madera, las que nos han ido conformando de alguna manera esta inercia a la hora de plantearnos su uso. Y cuando empezamos a rascar un poco, nosotros nos damos cuenta de que esta base estratégica que nosotros tenemos respecto al diseño de la iluminación, vemos que se lleva muy bien con la madera. Y uno dice, joder, ¿y por qué funciona la luz tan bien con la madera? De hecho, bueno, ya soy talludito, ya tengo una edad. En tiempos había luminarias que incorporaban distintos reflectores de color dorado, precisamente para
para dar calidez, era la manera que se tenía entonces, para dar cierta calidad a la luz que había. Hoy en día son multitud las empresas que dentro de sus luminarias o en los reflectores de sus aparatos meten láminas de madera. ¿Por qué? Porque la madera responde muy bien a la luz, la transmite muy bien, y es que no podía ser de otra manera, porque pensad que la primera fuente luminosa que tuvo el ser humano fue una antorcha, y esa antorcha era madera ardiendo. Y eso, como nuestra querencia por el azúcar o nuestro miedo a la oscuridad, lo llevamos dentro, no podemos librarnos de ello. Y eso es lo que nos hace siempre decir que la madera es más acogedora, que la luz relacionada con la madera funciona mejor, etcétera, etcétera, porque son cosas que son atávicas, son nuestras, vienen de lejos, vienen de muy lejos. Se dice que hay árboles desde hace 370 millones de años sobre la Tierra. Eso es la hostia del tiempo. De estas imágenes, claro, el problema de la madera es que se descompone. Ese es el problema y es la gran virtud. Está en la base de la bioeconomía. Es un proceso de regenerativo y una muerte que vuelve otra vez a su vida, entra dentro del circuito de vida biológica, ¿no? Pero claro, precisamente esa característica ha sido la que haya prevalecido las cosas que hemos ido encontrando en piedra y mucho menos en madera. Sin embargo, estas lanzas que veis ahí arriba tienen 300.000 años. Claro, tú dices, hostia, es la leche de tiempo. Pero es que además esas lanzas que están hechas con, son unas, bueno, se encontró, para que aparezca madera de esta época necesitamos ciertas condiciones de hipoxia, que no haya aire, que esté por debajo del nivel freático, etcétera. Y cuando esas circunstancias se dan, pues aparecen cosas magníficas como esto. Es el resto arqueológico en madera del que se tiene constancia más antiguo del que tenemos conocimientos. Aparecieron en Sonningen, en Alemania. Bueno, pues eran un grupo de lanzas, o sea, en realidad eran pértigas, son ¿no? Porque la lanza es de empujar, de las de empujar solo había una, de las otras había 8. Y luego había un par de palos de lanzar, porque también, o sea, no solamente con intención de clavar, sino también con la intención de dar a algo y acabar con él. Pero es que para cuando estas herramientas o estas armas, vamos a llamarlo así, no está muy claro si es lo uno o lo otro, o ambas cosas, tienen una calidad excepcional. O sea, para que os hagáis idea, el lanzamiento de Pértiga, hasta que vino Miguel de la Cuadra Salcedo, que era un periodista, bueno, era un aventurero de estos que tuvimos aquí, que luego se hizo periodista, le pidió a Radio Televisión Española, dame una cámara que yo la llevo. Y lo hemos conocido siempre como periodista, pero este hombre era en realidad un gran deportista y este hacía lanzamiento de pértiga. Pues este señor cuando innovó un gesto a la hora de lanzar que pasó, el récord que estaba de lanzamiento de pértiga estaba en 87 metros y él dando un giro que nadie aceptó, es decir, no le validaron el récord, dando un giro corporal y lanzando la pértiga llegó a los 90. Bueno, eso es muy lejos, ¿vale? Hoy en día el récord de lanzamiento de pértiga está en 97,5, más o menos. O sea que no hay. Pero claro, en un récord olímpico meterle 5 metros de más es un gran. Bueno, estas reproducciones que se han hecho de estas herramientas tan antiguas, se han conseguido lanzamientos de 65 metros con ellas, porque están perfectamente balanceadas. El peso está en el primer tercio anterior de la lanza. Se han conseguido lanzamientos de 65 metros, pero se ha comprobado que era eficaz y mortal entre 20 y 30 metros. Es decir, que estamos hablando de un artilugio hiperprehistórico, no sé cómo decirlo, pero que al mismo tiempo es súper sofisticado, es decir, que tiene previo a su existencia un montón de trabajo, de evolución, de conocimiento, de ensayo y error, etcétera. Es decir, que nuestra unión con la madera viene, vete tú a saber cuándo.
Y de aquí hay otras dos cosas que quería poner un poco de atención. Todo es magnífico, el aprovechar las cortezas para hacer cuencos, utilizar como base estructural para luego hacer telares, con todo lo que eso implica de asentamiento urbano, de avance, de conciencia y tal. Pero aquí hay un elemento que es este, que tiene que ver con la tutorización del árbol, es decir, con el diseño del árbol. Aquí hay una intención de hacer crecer al árbol como a nosotros nos interesa. Y esta herramienta también es prehistórica. Es decir, que hay un conocimiento y una gran sabiduría previa en el hombre, un gran contacto con la naturaleza, una gran capacidad de observación que ha hecho trabajar la madera de esta manera. Y luego tenemos el arado. Ese arado, contra todo lo que pueda parecer, es del 2007 y es un arado extremeño. Pero la aparición del arado, que fue como el arado romano, etcétera, que fue de madera, significa también otra gran cosa. Y es que el hombre empieza a modificar el territorio, empieza a transformarlo. Se hacen los bancados, se hacen las terrazas, la gente se asienta, cultiva, hay agrupaciones sociales, se crean, se desarrollan los oficios y se progresa. Ese progreso pues sigue, o sea, es inmenso, o sea, nuestra relación con la madera y todo lo que ha intervenido en nuestra evolución es que no tiene, o sea, es que no sabes dónde quedarte, porque podemos hablar de la rueda, podemos hablar, pero bueno, por centrar un poco el tiro, las peonzas hay registro, bueno, en todos los continentes, en los 5 continentes hay peonzas. Son como juguetes, han aparecido en precolombinas, las más antiguas son egipcias, han aparecido en todas las culturas, pero es que una peonza pasa un poco como esas lanzas que veíamos al principio, es decir, hay un montón de sabiduría, hay una observación de lo que es el giro, hay todo lo que tiene que ver con los movimientos cinéticos, de ahí sale la onda, sale el boomerang, salen las herramientas para taladrar, salen las herramientas para hacer fuego, es decir, y ya os digo, o sea, aparecen en las épocas más pretéritas de la humanidad, con lo cual también volvemos otra vez a esa gran sabiduría, esa gran capacidad de transformar la madera. Cuando nosotros diseñamos con madera, nos enfrentamos a los mismos problemas que se enfrentaron todo el mundo que quiso trabajar con ella. Es decir, estamos limitados por el tamaño del árbol. La altura de nuestras casas tiene que ver con la altura a la que somos capaces de construir un pilar. O hasta ahora era de esta manera. Pero cuando hacíamos un mueble, pues teníamos las mismas limitaciones, es decir, ¿qué tamaño tiene mi tabla? Esto es el mueble que yo puedo hacer. Pero eso también evolucionó. Se trabajaron con bastidores, se trabajaron con sistemas de unión de las tablas, etcétera, que ha llegado a nuestros días y que podéis ver en los últimos avances tecnológicos en el cuadernillo este que ha dejado ahí Baskegur, ¿no? Pero es que no nos limitamos a hacer muebles cuadrados, o sea, en el siglo XVIII pues, tenemos muebles cóncavos, convexos, en los que metemos taraceas, metemos todo con cuando no somos capaces de abrazarlo y queremos que se fijen, pues utilizamos uniones o adornos metálicos y luego elementos de una sofisticación increíble, como es me vais a permitir que miren la nota, porque no me quiero equivocar con el nombre, el clavicémbalo de Christian Zell. Se conservan 3 en el mundo, están hechos en Hamburgo de 1737 y hay uno en Barcelona que todavía se usa para dar conciertos. De hecho, en YouTube he visto alguno dado con este. Bueno, esto es una obra esto es el iPhone. Este cacharro, en su momento, era un iPhone, ¿vale? Tenía madera de arce para las curvas, pino rojo, la caja y el teclado, boj para las teclas, ébano, maderas frutales, y las teclas que en origen eran marfil, cuando se han restaurado, pues se ha utilizado una proteína de la leche con la que se consigue crear el tacto, el aspecto y la textura de un marfil sin serlo.
en el 76 o 78 apareció en unas excavaciones en Canadá, apareció un ballenero. Este ballenero era un ballenero vasco, estaba lleno de barriles del aceite, y en una tormenta, estado anclado, se hundió, quedó a 10 metros y con el tiempo, pues bueno, se dio, es una de esas casualidades a la par milagrosas, que hacen que su estructura, que en los principales elementos de su arquitectura de madera queden a salvo. Entonces, cuando se descubren en el 78, se dan cuenta de que gran parte de la tecnología que hay expresada en esos restos completa o no está recogida en todo lo que se conoce sobre la construcción de balleneros, etc. Y entonces, hoy en día hay un laboratorio que está en Pasaya, que se lo podéis ver, una asociación, Albaola, que se dedica a reconstruir con los mismos medios, los mismos tal. Y aquí volvemos otra vez a lo que decíamos antes, al diseño del árbol, porque se tutorizaban los robles y se les hacía crecer de una determinada manera para poder cortar las piezas y utilizarlas para hacer las quillas y para hacer la estructura de una sola pieza, de manera que el barco fuese más robusto y llegase y pudiese hacer ese tipo de travesías en ese tipo de mares. En fin, diseños modernos que se diseñan aquí y se hacen en Camerún. Cuando se llega a la tecnología de la posibilidad de curvar la madera, que es otro gran momento dentro de lo que es la industria del diseño utilizando madera, pues aquí tenemos el modelo de la silla Tonet, que, pues que es otro hito, ¿no?, dentro de lo que es el diseño y la construcción de mobiliario, porque consiguen hacer una silla con 6 piezas, que son las 2 patas delanteras, el aro rigidizador, el asiento y las 2 patas traseras con el respaldo en una sola pieza y un elemento de estabilización en la parte. Son 6 piezas que además se embalan de una determinada forma, etcétera, y entonces se aumenta y se distribuye de una forma. Luego el uso de los composites para hacer y así todo lo que queráis. Es decir, todo lo que queráis. El corcho, que es otro elemento, el abedul es un ejemplo de sostenibilidad. Un abedul le puedes hacer una entresaca de corcho de hasta en 9 ocasiones en la vida útil del árbol. No podemos imaginar un explorador sin un Salakov. Los Salakov se hacían con corcho. Y de ahí a todo lo que nosotros nos podamos, lo que queramos hacer. La silla de Alvar Alto se puede utilizar en la industria del vehículo, etcétera. Quería leeros un texto que es del director de la European Forest Institute, que dice: es posible construir rascacielos de madera, producir textiles de madera y hasta coches de un material derivado de la madera, la llamada nanocelulosa. Básicamente todo lo que se hace hoy en base al petróleo se puede reemplazar con madera y otras biosoluciones si somos capaces de atraer las inversiones necesarias y desarrollar los modelos de negocio sostenibles y adecuados. Cuando nos tocó responder a un encargo en el que el Ayuntamiento de Bilbao nos pedía: oye, que necesitamos una valla, pero joder, es que utilizamos vallas para limitar el acceso de la gente, los flujos peatonales, pero joder, cada vez que haces una foto salen ahí unas vallas de plástico amarillas, no sé qué y tal, ¿qué se puede hacer? Bueno, esta es una iniciativa que se hace también de la mano de Gurtec, está con una de las empresas de Baskegur, en este caso fue Protec, porque ellos trabajan una madera que, puesta en la intemperie, tiene una garantía de 15 años. Entonces, bueno, pues una de las claves que es pues dar para nuevos usos a la madera para generar nuevos productos que hasta ahora no se habían pensado en madera. Bueno, en nuestro caso, pues planteamos una valla en la que tuvimos que resolver el tema del acopio, el almacenaje, que tuviese distintos aspectos dependiendo de cómo se colocaba, y bueno, pues tuvimos la suerte que fue premio Gurtec en el 2016.
Cuando planteamos la iluminación para la calle Iparraguirre, que es una calle de Bilbao, es una arteria que conecta el Guggenheim con la Alhóndiga, pues aquí también propusimos un báculo entero de madera, en este caso también era pino radiata, era madera certificada, kilómetro cero, para hacer estos báculos. Nos entusiasmaba esto, hicimos un prototipo, etcétera, y también cuando nos tocó desarrollar una alternativa a los veladores de hostelería que hay repartidos por Bilbao, pues se nos ocurrió que también, en este caso, la madera, pues podía ser una solución, es decir, huir del aluminio, huir de otros materiales, porque estas maderas funcionan perfectamente a la intemperie, tienen un envejecimiento muy hermoso, al que también nosotros tenemos con el que nosotros también tenemos que educarnos a aceptar. Y este fin de semana estábamos en Irlanda, mi mujer y yo y mi hija, y nos encontramos en un parque todas las farolas hechas en madera y todas tenían crecido su musgo, sus grietas, ¿no?, de estar a la intemperie en un ambiente marino, por el que había empezado a reverdecer brotes verdes que tenían y tal, y era tremendamente hermoso encontrar un elemento urbano de esas características. Con la madera podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea, si se puede pensar, se puede ejecutar. A mí particularmente os he traído estas cositas porque a mí me rechiflan. Yo veo esto y quiero ponerme a ello, quiero hacer cosas como estas. De hecho, cuando se nos planteó un espacio para, bueno, aquí esto fue para el edificio El Ensanche en Bilbao, era un edificio donde iba a estar la universidad, iba a haber distintos áreas de trabajo y atomización de empresas. Pues bueno, se nos propuso trabajar en una idea de crear un espacio y tal. Nosotros nos lo imaginamos entero en madera, ¿vale? Entonces, y bueno, diseñamos desde zonas de estar con sus correspondientes mesas, zonas de trabajo, áreas de descanso, centro para intercambio, desde dar tableros de ajedrez a prestar libros, tal, y empezamos a parir la idea de hacer un homenaje al árbol. Esta zona tenía un corner de venta, etcétera. Veo esto y me resulta muy entrañable porque son diseños del 2000, de 2010, 2011, y aquí balbuceábamos, ¿no?, con los renders y esto. Baskegur nos pidió también en su momento hacer algún tipo de expositor que pudiera utilizarse como itinerante y tal. Y aquí nos viene el siguiente planteamiento. Siempre que planteamos algo, intentamos que esto que hacemos sirva para más cosas que para la que nos han proyectado. Nosotros, Baskegur necesitaba un módulo expositor, pero es que este módulo expositor se lo reparten entre las empresas. Si alguna de las empresas necesita ir a alguna feria o necesita hacer alguna cosa, pues ese módulo es una gráfica que va con unos imanes y entonces se puede reutilizar, depende del uso que se le quiera dar. Pero es que cuando se va a una feria internacional, pues se llevan esos módulos, etcétera. El planteamiento que hicimos para la internacionalización de Baskegur, en la que tenían que confluir un montón de empresas, las juntamos a todas en torno al concepto de bosque. Y recuperamos aquellos árboles del 2007, del 2010, los recuperamos en el 2018 y los hicimos en cartón. Reciclar las ideas también es economía. Y cuando se desmontaron de aquellos stands de internalización, se utilizaron para un punto permanente de información que tiene Baskegur en Ingurubide.
adoramos los árboles. De hecho, cuando pensamos en instalaciones que no tienen que ver con el uso de la madera, si tenemos oportunidad los ponemos en valor, como hicimos en las mismas navidades en las que hicimos la ballena, y convertimos el Arenal 150 árboles inmensos, unos plataneros de 25 o 30 metros, los convertimos en un bosque dorado donde la gente va a darse baños de luz. Lo que hay por delante es inmenso. El diseño paramétrico abierto, el diseño paramétrico que no deja de ser más que una herramienta, es decir, el salto entre manejar AutoCAD o manejar las herramientas de diseño que tenemos habitualmente a pasar a lo que es el diseño paramétrico, programas como tipo Grasshopper o Rhinocero, nos permiten hacer este tipo de cosas. Y cuando estas formas las implementamos en madera, pues entonces el resultado, como veis, es apabullante. Nosotros balbuceábamos con esta idea cuando nos hicieron el encargo de la oficina de turismo de Bilbao Vizcaya. Aquí nos planteábamos cosas que en aquel momento nos costaron mucho hacer. Esto lo hizo también una de las empresas de Baskegur, esto se hizo de la mano de Goin. Nosotros entramos aquí para hacer el proyecto de iluminación y nos quedamos como asesores de diseño para elaborar y diseñar todas estas propuestas. Suelos que se convierten en mesas, paredes que se convierten en asientos, poner el valor los troncos de los aiscolaris utilizándolos como asientos, alfombras aéreas que semejan costillares, ¿no?, de las antiguas ballenas que están suspendidas de nudos de pescar hechos por un señor de Bermeo, la traza, el dibujo, el proyecto de esos pentágonos que se extienden por la pared, doblan y se convierten en un techo. Bueno, pues todo eso es diseñar en madera y yo veo esto y digo, joder, qué valientes éramos, porque nosotros no manejábamos ni Rhinocero, ni Grasshopper, ni nada de esto. Sabíamos que había Media Labs por ahí, en Barcelona, tal, pero nosotros esto lo hicimos pues como el árbol que habéis visto antes, a huevo, a mano, ¿no? Con mucho esfuerzo. Hoy en día las herramientas nos permiten hacer muchas de estas cosas y todo lo que queramos imaginar, tanto en planteamientos de interior, de estructura, decorativos, urbanos, fantasía, instalaciones de vida limitada. Lo podemos plantear en el exterior, lo podemos imaginar como instalaciones permanentes, pero también como instalaciones efímeras. Diseñar con madera no tiene límite. Nosotros la utilizamos de manera recurrente, donde encontramos un suelo lo mantenemos, si tenemos que poner un mueble lo ponemos de madera. Si tenemos que hacer una cocina lo hacemos de madera, si tenemos que diseñar un mueble lo hacemos de madera, siempre está presente en todos nuestros proyectos. Y nosotros fundamentalmente pues lo que nos toca utilizar es los tableros. Esto es otro gran avance, que es lo que os comento. Vais a tener ahí información exhaustiva de este tipo de... Pero realmente cuando nosotros decimos es que la madera es más cálida, es que es más agradable, es que, joder, es que realmente lo es. O sea, hace un control de la humedad en el interior de la casa, participa en el aislamiento acústico de la vivienda, permite que las superficies transpiren. O sea, realmente es más beneficioso trabajar con la madera que con cualquier otro producto. Hemos hecho hoteles en los que cuando hemos encontrado estructuras las hemos recuperado y las hemos dejado, siempre que hemos podido, las hemos dejado al aire. Cuando hemos utilizado elementos de decoración hemos recurrido a la madera. Cuando hemos hecho restaurantes, pues lo mismo, porque precisamente, entre otras razones, por ese factor acústico que tiene la madera. Y nosotros pagamos ChatGPT desde marzo de este año. ChatGPT es de noviembre del 2022, nosotros en marzo ya lo pagábamos. O sea, estamos convencidos de que la inteligencia artificial abre las puertas a nuevos desarrollos, a nuevos planteamientos en los que la madera tiene una cabida directa.
La combinación de la inteligencia artificial con productos derivados también, en los que la madera es una de las bases para hacer estos filamentos que nos permiten trabajar con impresión en 3D, combinada la inteligencia artificial, el diseño paramétrico y la impresión 3D, podemos hacer cosas que ahora mismo ni somos capaces de imaginarlos que vamos a poder hacer. El territorio es inmenso, el campo de trabajo es espectacular. Solo depende de nosotros el plantearnos querer hacer las cosas utilizando la madera. Y de alguna forma nosotros visualizamos el mundo feliz en algo así, algo orgánico, de la madera, que vuelva a la tierra. Nosotros soñamos con esta plasticidad, porque es que si no lo hacemos así, estamos perdidos. O sea, si nosotros seguimos utilizando hormigón, vamos mal. No hay producto más sostenible, con mayor capacidad regenerativa que la madera. Acumula dióxido de carbono. Los árboles no son los que se encargan de darnos, el mar nos da el 50% del oxígeno que nosotros necesitamos en la Tierra. El 50% de la fotosíntesis que nos da a nosotros el oxígeno sale del mar. El resto sale de nuestras masas vegetales. Y esas se reciclan, reviven, las podemos tratar, las podemos trabajar, las podemos sostener, las podemos fomentar, las podemos mejorar. Y es que es nuestra obligación hacerlo para poder volver a terminar como vamos a terminar todos, tranquilamente en la Tierra. Os voy a terminar con una frase que me gustó mucho leyendo este librito, que decía: recomiendo a los investigadores del medio que, sin olvidar otros niveles, vayan de vez en cuando a darse cabezazos en el tronco de un árbol y le pidan que les inspire para poder entender mejor lo que pasa en el mundo. Esta frase es de Ramón Margalef, que firma como ecólogo. No sé si hay alguna diferencia con ecologista, no lo tengo muy claro. Y esto es lo que venía a contaros. Espero que no os hayáis dormido mucho. Yo no os veo muy bien porque estoy medio cegado, pero espero que os haya interesado y gustado. Gracias.